Cortarme la distancia. Lo que te quiero decir es que ¡una bulla para nuestro presidente! ¡Petro presidente! ¡Petro presidente! ¡Petro presidente!
a nuestro próximo presidente de la República de Colombia. ¡Está en Granada! ¡Una bulla que se escucha hasta Villavicencio! ¡Todos con Petro! ¡Toda Colombia con Petro! ¡Aquí está! ¡Cumpliendo a su pueblo! Él es Gustavo Petro, nuestro presidente. ¡Pacto histórico! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Petro, presidente! Ahora se escucha Granada. Tengo el gusto de presentarles a nuestro próximo presidente, con ustedes, una bulla, una estrella, un río, Gustavo Petro. Buenos días. Hola, gracias. Pueblo de Lariari. ¡Que viva Gustavo Petro, nuestro presidente! ¡El presidente del cambio! Al pueblo de Granada, al pueblo de Meta, al pueblo llanero, un saludo muy especial. Los quiero mucho. Hemos querido venir a ti para plantearle una propuesta al llano, una propuesta al Lariari, una propuesta a la agricultura colombiana. Aquí estamos, ustedes lo saben muy bien, en una de las zonas que perfectamente se pueden convertir en una gran despensa alimentaria de Colombia entera y quizás del mundo. En un lugar donde el surco, el sol y el agua permiten al lado del trabajo humano la posibilidad de cuidar la vida misma a partir del cultivo del alimento. Un alimento, un cultivo, una agricultura que ha sido abandonada, que ha sido dejada por los últimos gobiernos, conduciendo al país hacia circunstancias que incluso hoy tocan con la hambruna, que hacen extender el hambre en las grandes ciudades. ¿Cómo es posible, me preguntaba yo, ante tanta cantidad de tierra fértil, ante tanta cantidad de agua, que en las grandes ciudades de este país la niñez termine abrazada por la desnutrición, que el ser humano termine abrazado por el hambre? Tierra y agua y ausencia de alimento en el otro lado solo significa una cosa: una mala administración, un mal gobierno. Lo que ha acontecido en Colombia es que hemos padecido de malos gobiernos que no piensan en la gente, que no piensan en el campesino, que no piensan en realidad en las bases concretas y reales de la riqueza y la prosperidad social. Aquí en el Meta sí que tenemos la existencia de una paradoja que es necesario entender para tratar de no errar. Se ha usado el Meta desde los círculos que gobiernan a Colombia como un territorio para extraer petróleo. No lejos de aquí, por todas partes, las concesiones de explotación, de exploración del petróleo prácticamente ocupan todo el territorio del Meta, incluso avasallando sus zonas de reserva. El Caño Cristales, por ejemplo,
la Macarena. Y se ha creído en toda Colombia que es allí donde está la riqueza. Fácilmente se dice que se puede tener tanto el petróleo como el arroz, por ejemplo. Y esa es una enorme falsedad desde el punto de vista de la economía de cualquier parte del mundo. No es posible. No es posible porque al sacar el petróleo, no solamente se utiliza el agua de un territorio que entra en disputa, y más cuando lo que se propone es técnicas completamente depredadoras del uso del agua como el fracking. Tanto pueblo llanero que se ha puesto a ese uso irracional del agua, de usar grandes cantidades para inyectarlas a presión, de tal manera que su fuerza, combinada con decenas de químicos, puedan sacar el puncho de los pozos petroleros y mantener la idea falsa de que somos ricos porque sacamos petróleo. No solamente por el uso depredador del agua, sino porque al exportar ese petróleo por medio de un tubo, muchas veces lo que llega es un chorro de dólares a las reservas internacionales del Banco de la República. En el año 2013, con ayuda del Meta, del Casanare y de otras regiones del país, ingresaron a Colombia cerca de 32 mil millones de dólares por petróleo y 8 mil millones de dólares por carbón y 15 mil millones de dólares por cocaína. Carbón, petróleo y cocaína se convirtieron en los ejes de lo que se cree es la riqueza nacional ilusoriamente. ¿Qué pasó con esas decenas de miles de millones de dólares que al estar en las reservas internacionales del Banco de la República financian la importación que existe en el otro lado de la frontera, en el país que llamamos Venezuela? Colombia empezó a parecerse a Venezuela. Dólares, y creímos que en los dólares estaba la riqueza. Nos ilusionamos porque crecían los centros comerciales, algunos de ellos construidos por los hijos del imputado, por ejemplo. Las cosas nos parecían baratas, las camisas, los pantalones y el maíz. Hace 2 días pasé por Boyacá y allá en Paipa compramos unas arepas boyacenses que son muy ricas, y la dueña del negocio me invitó a entrar en donde las hacían, y allí habían unos bultos de harina de maíz. Y pregunté de dónde viene la harina del maíz, y me dijo el panadero: de Canadá. La arepa boyacense se volvió arepa canadiense. Y ese simple hecho, que pareciera anecdótico, que lo mismo ocurre en Antioquia, que lo mismo ocurre en el Meta, que lo mismo ocurre en el Caribe, que el plato de comida que cualquier familia tiene en Bogotá ya está compuesto de más productos importados que de productos hechos en Colombia, es el efecto de haber creído que los dólares del petróleo nos generaban la riqueza. Los dólares del petróleo efectivamente llegaron al Banco de la República, pero solo sirvieron para 2 cosas: para importar lo que se producía en Colombia y para endeudar más al gobierno nacional, haciendo obras como las 4G que le entregó a Odebrecht y su socio, el mismo que tiene la carretera
de Villavicencio a Bogotá y tachonaron el país de peajes porque andar por la carretera se convirtió en el mecanismo para enriquecer al banquero. Hoy, el pueblo llanero prácticamente es un pueblo tributario a partir de los peajes del propietario más grande de los bancos de Colombia. Y en la medida en que crece el peaje, también va decreciendo la producción en los campos de los llanos orientales. El petróleo se convirtió en el asesino de la producción de alimentos en Colombia, de la industria nacional, de la agricultura nacional. El petróleo no por culpa de él mismo, sino de la manera como se gestiona, no solamente es el principal productor de la crisis climática que puede llevar a la humanidad a su extinción, de acuerdo a la ciencia, y no en un periodo de 1000 años, sino en un periodo de 100, que puede acabar la existencia vital y la existencia humana, por tanto, en todo el planeta Tierra. ¿Cómo ligar estas tierras simplemente a extraer algo que el ser humano no puso debajo de la tierra y creer que de eso se puede vivir, cuando en realidad la ciencia nos está diciendo que de eso es que se puede morir, no vivir? En la práctica, el Meta ha sido testigo, y hay que aceptar que es un debate público. De eso se tratan las elecciones, de poder discutir el inmediato futuro, el presente, las cosas que son del público. Claro que hay una parte de la clase política tradicional llanera que piensa que hay que insistir en el petróleo, que piensa que se deben abrir las tierras a la práctica tecnológica y depredadora del fracking. Y hay otros que pensamos que hay otro camino diferente que puede generarle muchísimo más prosperidad a la gente. Porque la riqueza no está en los dólares, la riqueza está en el trabajo humano. Y eso no lo dice Petro, eso lo dicen los fundadores de la teoría económica a nivel de la tierra. La riqueza es el trabajo, que es el padre, y de la naturaleza, que es la madre. Naturaleza y trabajo es lo que permite que una sociedad pueda ser rica. No es simplemente el dinero apenas es un intermediario, un equivalente. Si al exportar petróleo llegan dineros, pero los dineros se utilizan para destruir las ramas más intensivas en trabajo, entonces ese dinero no es riqueza, sino que ayuda a matar la verdadera riqueza de una nación. Si no hay agricultura en el Ariari, si no hay agricultura en los llanos en general, lo que cunde es la pobreza. No es sino que cierren el grifo del petróleo, como ocurrió en el vecino país, y lo que cunde es el hambre, el desespero, la necesidad de irse del país para poder sobrevivir. Y ese no es el destino que queremos para Colombia. El grifo del carbón, el grifo del petróleo se va a cerrar, no porque lo ordene el próximo presidente de la República de Colombia, cualquiera que sea, sino porque lo ordena la humanidad, porque la ciencia humana ha llegado al convencimiento científico de que no podemos seguir consumiendo a escala planetaria los niveles que se consumen de hidrocarburos, porque si no, los hijos de esta humanidad de hoy vivirán peor, y los nietos de esta humanidad de hoy verán
los tiempos finales de la humanidad. Ese camino no es el de la vida, por tanto. Cuando levantamos la bandera de construir de Colombia una potencia mundial de la vida, una potencia mundial de la vida, entonces tiene que empezar por construirse respetando el agua, respetando la tierra, haciendo producir la tierra con el trabajo humano. Lo que le decimos al llano, tanto el del Piedemonte como la Altillanora, es que hay que utilizar la tierra para producir alimentos para toda la humanidad. Es que tenemos que abrir entonces las posibilidades de hacer más productiva esta tierra, de corregirla quizás sembrando y fijando nitrógeno en su tierra con el frijol, con las leguminosas, quizás, como dicen los científicos, aplicando cal bien aplicada en las tierras de la altillanura, quizás, como sabe la sabiduría humana ancestral, construyendo los distritos de riego en las tierras del Ariari para que se pueda producir más maíz, más arroz, más aguacate que sea convivial con la naturaleza, más frutas, más alimentos para el pueblo colombiano. ¿Cómo me gustaría que esa ampliación, que esa revolución de la agricultura nacional pudiera tener un eje humano fundamental en manos de la mujer rural? Y aunque esto no nos guste mucho a los hombres, tenemos que reconocer que la mujer es sinónimo de vida y que por tanto, si queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida, entonces tenemos que asignarle un puesto de poder a las mujeres de Colombia. La vida es sinónimo de mujer. Los hombres muchas veces no la hemos jugado, la hemos derrochado, hemos condenado a nuestro país a una especie de guerra eterna, a una violencia infinita que llegó la hora de terminar. Porque una potencia mundial de la vida implica una sociedad en paz. Y porque una sociedad en paz que no se odia a sí misma, que no odia al otro y a la otra, que no se construya a partir de la venganza y del odio político, sino a partir del diálogo social, del encuentro de las diferencias, del amor político. Esa sociedad en paz se tiene que construir sobre una economía que le pueda generar prosperidad a la totalidad de la sociedad colombiana. El camino de la agricultura indudablemente pasa por un fortalecimiento, un empoderamiento de la mujer, por un cuidado del agua fundamental en el territorio. En tiempos de la crisis climática, el ordenamiento territorial de las actividades de los seres humanos, urbanos o rurales, tiene que tener como eje respetar los espacios del agua, ordenarse alrededor del agua, hacer sagrada el agua como el gran riachuelo torrentoso que cruza por la existencia y que le da sentido a la vida misma. El agua por encima de la codicia, el agua por encima del negocio, el agua como un bien común que hay que administrar comúnmente entre toda la sociedad para que sea de verdad la base de la vida
Es mucho más valioso el agua que el petróleo, compañeros y compañeras del llano. Una sociedad en paz. Aquí, donde se ha vivido de décadas la violencia, donde no hay que enseñar mucho acerca de lo que significa el enfrentamiento armado entre los unos y los otros, la posibilidad real de construir la paz no pasa simplemente por un acuerdo firmado entre gentes armadas, pasa fundamentalmente por un acuerdo firmado a través de un proceso histórico por la sociedad desarmada, por la sociedad toda, por un nuevo contrato social que les propongo tenga como primera cláusula la potencia agraria de la Riari, su visibilización. Claro que me interesa que aquí un gobierno pueda poner los tractores y la maquinaria agraria en un banco. Claro que me interesa que pueda construirse un distrito de riego con las aguas que nacen en los Andes y que cursan por todas las tierras de los llanos. Claro que me interesa que podamos reconstruir lo que antaño teníamos como una institucionalidad agraria, pues que nos hacía mucho daño el IDEMA para haberlo acabado. Me pregunto, ¿acaso era una mala idea aquella de comprarle la cosecha a los campesinos con dinero públicos y venderla en los barrios populares, donde muchas veces el niño y la niña tienen hambre? Un gran supermercado campesino debería competir en todo el país con las grandes cadenas de supermercados de los Charros y del grupo empresarial antioqueño. ¿Cómo el intermediario debe desaparecer si se potencia al productor agrario? ¿Cómo el saber, el conocimiento se puede aplicar al surco debajo del sol, al trabajo humano que produce el alimento? Le he propuesto al país que en las transformaciones de la agricultura que queremos volver poderosa, no solamente tengamos la opción de que el campesino y la campesina sobre todo pueda ser propietaria de la tierra, pueda tener la tierra fértil para cultivar al lado del pequeño y mediano productor agrario, sino que también les he propuesto que le agreguemos valor, es decir, le agreguemos riqueza al producto que sale en bruto del surco bajo el sol. Me gustaría que exploráramos estas ideas. Por ejemplo, ¿qué vale más, el maíz en la mazorca o el maíz en la arepa? ¿Qué vale más, el arroz en el campo de cultivo o el arroz después de que sale del molino? ¿Qué vale más, la leche en la cantina o la leche después que sale de la pasteurizadora? ¿Qué vale más, la yuca en el campo del cultivo o la yuca cuando se transforma en almidón o en cerveza de yuca, por ejemplo? ¿Qué vale más? Y todos sabríamos que vale más el producto agrario después de que se procesa, después que se le agrega valor a través de un proceso industrial. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué en Colombia el que produce el maíz no es dueño de la arepería? ¿Por qué en Colombia el que produce el arroz no es dueño del molino? ¿Por qué en Colombia la que produce la leche no es dueña de la pasteurizadora? Si eso implicaría
que cada familia campesina o pequeña o mediana productora agraria podría tener más ingresos, más riqueza, más prosperidad. Pues lo que nosotros proponemos es agroindustrializar, es darle procesos de valor agregado a la agricultura, pero en propiedad del productor directo de la agricultura, de la productora directa de los productos alimenticios. Lo que queremos es que la familia campesina se fortalezca, que la familia del productor agrario se fortalezca, y el fortalecimiento de la familia implica que no solamente esa familia sea dueña de la tierra y del agua, que no solamente sea dueña de la producción que sale del surco, sino que también pueda ser dueña cooperativa y asociada en regiones más extensas que su propia parcela de los procesos de industrialización de sus propios productos, para que lo que llegue a la familia no sea la venta en bruto del maíz o del arroz o de la leche que sale de la vaca, sino que lo que llegue a su ingreso familiar sea el producto de la venta de la leche pasteurizada o del arroz ya después del molino, o de los productos ya convertidos en productos industrializados. Es el salto sin dejar la agricultura a la industria. Cuando hablamos de agricultura y de industria, entonces no solamente hablamos de un mundo rural, sino también de un mundo urbano, del mundo de esta ciudad de Granada, o del mundo de la ciudad de Villavicencio, o incluso más allá. Hablamos de la posibilidad de expandir los puestos de trabajo, que es expandir la riqueza, porque de nuevo repito, la riqueza no es el dinero, que es un simple equivalente simbólico, sino que la riqueza es el trabajo. Entre más trabajo tenga una nación, más rica es. Por eso los Estados Unidos son más ricos que Colombia, porque en su sector económico, industrial y poderoso, agrario y poderoso, hay muchísimo trabajo y por tanto hay muchísima riqueza. Es por eso que ellos pueden vender el maíz más barato que el maíz colombiano, porque allá tienen un gobierno que apoya la agricultura, que sabe a ciencia cierta que producir al interior de la frontera nacional los alimentos que debe consumir su sociedad para sostenerse no es simplemente una política económica, sino que es una política de soberanía y de seguridad nacional. Eso que saben los norteamericanos, y por eso subsidian su maíz y su trigo y su cebada y sus papas. Es lo que no aprendió el pueblo de Venezuela, y por eso los gringos no vienen en inmigración masiva hacia Colombia, sino los venezolanos son los que vienen en inmigración colectiva hacia Colombia, ahora construyendo un mismo torrente de inmigración, porque ahora, ante la bancarrota de Colombia, son los venezolanos y son los colombianos los que van saliendo por las fronteras nacionales tratando de buscar una vida mejor. Nos volvimos como Venezuela, amigos, porque Duque se volvió como el hermanito gemelo que pelea todos los días con Maduro. Solo piensan en petróleo, solo piensan en extraer debajo del suelo lo que el ser humano no puso sino Dios o la geología. Solo piensan en el trabajo más fácil que no necesita del cerebro humano. Pensar en la agricultura, pensar en la gente, pensar en la industria. Tarea difícil, claro. Nadie dice que es fácil cultivar, nadie dice que es fácil transformar el producto del trabajo humano,
necesita cerebro, necesita de la nueva riqueza de la industria y la agricultura del siglo XXI. Y es que sin el cerebro humano no es posible. El cerebro humano, y esa es una de nuestras potencialidades, es igual en cualquier individuo comparado con otro, no importa el color de su piel. Dijimos que no íbamos a volver a hablar de ese señor, porque ese señor es cosa del pasado. Aquí vamos a hablar del presente y del futuro, que es lo que nos corresponde. Miren el cerebro humano. ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de un colombiano y el cerebro de un norteamericano? Es el mismísimo. ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro de una persona que tiene la piel negra y el cerebro de una persona que tiene la piel blanca? Ninguna. ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro que tiene un hombre y el cerebro que tiene una mujer? Ninguna. ¿Hay alguna diferencia entre el cerebro que tiene un llanero y el cerebro que tiene un antioqueño? Ninguna. El cerebro es igual en todos los seres humanos. Por eso los seres humanos en realidad somos iguales, diversos culturalmente e iguales cerebralmente. No es que los Estados Unidos sea más rico porque el cerebro de ellos sea mejor que el cerebro de los colombianos. La única diferencia es que el cerebro del norteamericano está mejor alimentado que el cerebro de la colombiana y del colombiano. Que el alimento del cerebro, como dijese Martin Luther King, es un tanto diferente al alimento del estómago o al alimento del corazón. Martin Luther King decía: el ser humano necesita 3 alimentos. El alimento del estómago, sin el cual no puede vivir. El alimento del cerebro, que es la educación, el conocimiento. Y el alimento del corazón, del espíritu, que es la cultura, que es el arte, que es la creencia, que es la magia del ser humano. Alimento del estómago que se puede producir en estas tierras hermosas. Alimento del corazón que se puede producir gracias a los cerebros de esta población, a través de su arte, de su cultura, de su poema, de su música, de su pintura, de su literatura. Y el alimento del cerebro que se tiene que producir en estas tierras a partir de la escuela, de la guardería, del jardín infantil, del colegio y de la universidad pública. No podemos pensar, por ejemplo, en una línea férrea que nos lleve hasta Puerto Carreño y de ahí hasta el mar, del mar al mar, del océano Pacífico al océano Atlántico, pasando por las tierras del llano colombo-venezolano, que sería una redención si las tierras pudiesen ser cultivadas, fertilizadas, llenas de agua, si no hay cerebro humano, si no hay cerebros humanos alimentados.
No podemos hablar de cómo transformar el maíz en arepuelas, como comen los norteamericanos con flakes de Kellogg's. No podemos pensar en cómo la carne pueda llegar al frigorífico y cómo el frigorífico pueda ser propiedad del ganadero y de la ganadera y no de una mafia por allí que saca los dineros y explota al ganadero y a la ganadera. No podemos pensar cómo las molineras del arroz puedan ser propiedad de los productores del arroz, o cómo se pueden poner las pasteurizadoras para la leche del lechero y de la lechera, o cómo podemos recuperar las obras abandonadas que dejó el IDEMA, cómo podemos reconstruir la institucionalidad agraria, el nuevo banco agrario que sea digital, el nuevo IDEMA que pueda comprar la cosecha campesina y venderla donde hay el hambre, o el IMAT que podía ser los distritos de riego ya no existe, o el ICA que investigaba las semillas. ¿Cómo podemos investigar las semillas y construir una gran orden que llamaríamos las guardianas de las semillas en manos de las mujeres? No la semilla transgénica, no la semilla importada que no puede generar hijos e hijas biológicamente hablando, sino las semillas nuestras que podrían tener mayor resistencia quizás a la crisis climática. ¿Cómo podemos plantearnos la gestión y el uso del agua y la gestión y el uso de la tierra a través de transportes modernos y no contaminantes, como una línea férrea que saliendo de Tumaco podría atravesar la garganta más estrecha de los Andes y pasar al Piedemonte, y por el Piedemonte llegar a estas tierras y seguir derecho hasta el océano Atlántico? Si no hay cerebro alimentado, si no hay universidad, si no hay los conocimientos que estos retos que otras partes de la humanidad pueden hacer y que nosotros y nosotras podríamos hacer si simplemente tuviéramos alimentado todos los cerebros humanos de esta sociedad. Porque en una sociedad de castas, dividida en estratos, la de más desigualdad social del mundo, en donde se excluye a la indígena, donde se excluye a la mujer, que es mayoría poblacional, donde se excluye la juventud, donde se excluye al de la piel negra, donde se excluye al que viene del territorio alejado y no nació en Bogotá o en Medellín, donde se excluyen los cerebros humanos. Lo que está haciendo esta sociedad desigual y excluyente de castas es excluir la riqueza del país, porque la riqueza del país está en el cerebro, y porque ya lo vimos, ese cerebro de la persona excluida, que es el de las mayorías de Colombia, es exactamente igual que el cerebro que tiene un duque. Así Duque por perezoso no lo haya alimentado. O el cerebro que tiene el dueño del banco, o el cerebro del gran latifundista, o el cerebro del gran poder monopólico en la industria nacional, o el cerebro de Biden, o el cerebro de Trump, o el cerebro de los miles de científicos del mundo. La única diferencia es que necesitamos es alimentar los cerebros de Colombia. Y eso se llama un sistema educativo que no le cierre las puertas a la gente, al niño y a la niña cuando hablamos del preescolar. El hambre que hoy cunde en Colombia hace que un niño de cada 5 no coma lo suficiente. Al no comer lo suficiente,
él se devora su propio organismo y dentro de su propio organismo el cerebro, al devorar parte de su masa cerebral, irreversiblemente pierde capacidad mental el resto de su vida. Tal la consecuencia de la desnutrición y el hambre. Estamos prácticamente arruinando la nación colombiana que habrá en 30 o 40 años cuando nosotros muchos ya no estemos, destruyéndola a partir de la desnutrición de la primera infancia. ¿Por qué no podríamos abrir los colegios, los jardines, los preescolares con comida caliente para los niños y las niñas y superar el hambre y salvar el futuro de la nación colombiana? ¿Acaso no sabemos que un niño alimentado permite que sea un niño que pueda conocer el amor y que pueda amar el conocimiento, eso que yo llamo el amor político? ¿Acaso no sabemos que es la principal política de seguridad? Porque un niño y una niña que se críe en el amor, en la nutrición, en el juego y en el amor al saber, jamás será un criminal. La principal política de seguridad es cuidar a nuestra niñez. Por eso estamos ofreciendo superar, no quitar. Ojo, porque a los uribistas les gusta hacer la política engañando. Superar el programa de Familias en Acción, logrando que las mujeres, madres, cabeza de familia, que tengan niños menores de edad en la primera infancia, puedan recibir medio salario mínimo y no 160,000, que es una limosna. Y no lo hacemos por populismo. Oh, es que le gusta regalar la plata, dice los señores ricos del poblado en Medellín. No, es que si el niño y la niña pueden entonces tomar leche y comer los nutrientes, salvamos a Colombia y salvamos la paz en las décadas futuras. Es que si elevamos el presupuesto nacional de 4 billones de pesos que hoy se dedican a la universidad pública en 10 billones de pesos anuales, entonces podemos lograr que toda nuestra juventud en todos los rincones de Colombia puedan acceder a estudiar lo que se le dé la gana en un sistema de educación superior, público, de calidad y gratuito. Y eso no es populismo. ¿A quién se le ocurre que educar a su juventud, que cuidar a su niñez es una mala política populista? Cuando lo hacen los gringos, cuando lo hacen los coreanos, cuando lo hacen los japoneses y alemanes y franceses, pero no somos capaces de hacerlo en la sociedad colombiana simplemente por una razón, y no es que no tengamos la riqueza y el dinero para poder financiar esos programas, sino que le regalamos los impuestos a los ricos. Cada año se reúne el Congreso de la República de Colombia para subirle el impuesto del IVA a la comida, mientras le va rebajando los impuestos al banquero, al gran latifundista, al poderoso dueño del Estado de Colombia. Claro que sí podemos. Y poder hacerlo significa en el Ariari que entonces el cerebro humano de la población que habita los llanos de Colombia pueda alimentarse del saber, pueda alimentarse del conocimiento. Y si juntamos ese cerebro humano colectivo, social, al surco, al agua, a la tierra, al sol que abunda allá en la altillanura, entonces podremos transformar y cambiar los llanos orientales. Y cambiar los llanos orientales
es una nueva Colombia que puede crecer, es cambiar a Colombia. Nuestra propuesta, ciudadanos y ciudadanas, jóvenes de todos los colores, multicolores, gente del trabajo, gente del surco, gente del asadón y del tractor. Nuestra propuesta es cambiar de verdad y profundamente la sociedad, la economía y el Estado en Colombia. Un cambio de verdad sin susto. Un cambio de verdad sin mentira. Un cambio de verdad tranquilo y sabio, porque proponemos pactar. Aquí no vinimos a vengarnos de nadie. El proyecto del cambio por la vida es por la vida, no por la venganza. Aquí queremos que el diálogo social se pueda extender a todos los rincones de Colombia, que quienes nos cedimos, que quienes nos produjimos heridas, quizás incluso mortales, puedan perdonar a partir de la justicia, a partir de la verdad. Aquí venimos a proponer la paz y no la guerra. Aquí lo que vamos a hacer trizas no es la paz, es la guerra. Aquí lo que le queremos decir a la madre de Colombia es que no vamos a sacrificar sus hijos, ni uniformados, ni no uniformados. Lo que queremos es que esta juventud se pueda alimentar de los saberes, se pueda alimentar del estómago y se pueda alimentar del espíritu para poder abrir los senderos de la prosperidad, de la riqueza y de la paz. Llaneros y llaneras, ustedes alguna vez, hace 2 siglos, le enseñaron a Colombia los caminos de la libertad y de la dignidad. Han pasado 200 años de soledad, como diría García Márquez. 200 años de violencia permanente, de círculos de venganza que no se aniquilan, de guerras regionales y nacionales. Y nuestros padres han vivido en paz, y nuestros abuelos han vivido en paz, ni nuestros bisabuelos han vivido en paz. Yo quiero venir a proponerles que nuestros hijos, que lo que nos queda de nuestra existencia, que nuestros nietos puedan vivir en paz. 200 años de soledad que tienen un final como todo. García Márquez era pesimista, yo soy optimista. Después de 200 años de soledad, las generaciones que los vivieron pueden hoy tener una segunda oportunidad bajo los cielos de la tierra. La sociedad colombiana hoy tiene una segunda oportunidad. En Semana Santa festejamos no el calvario, no el sacrificio, no la pasión. Cuánto dolor se sumaría en esta plaza si juntáramos todos los dolores de toda la sociedad colombiana. Aquí celebramos la posibilidad de una resurrección, de la resurrección de la nación colombiana a través del trabajo y del saber. Posible si nos emancipamos, posible si no vendemos el voto, posible si denunciamos al comprador de votos. Ya hemos construido un equipo jurídico para ello. Posible si vamos tranquilos y en familia, la familia que queremos fortalecer, a las urnas y con un esfero, sin más arma que un esfero y una tinta, marcamos una X sobre Petro y sobre Francia. El 29 de mayo los y las invito a cambiar la historia de Colombia, a cambiar la historia de los llanos, a recuperar aquella bandera lancera de hace 2 siglos
que nos marcó el camino de la libertad y de la dignidad. Cambiar a Colombia es posible. Estamos a media uña de lograrlo si nos cuidamos, si cuidamos el voto. Estamos a media uña si le decimos al vecino y a la vecina que no ha llegado a esta manifestación. Claro que sí podemos. Colombia puede ser potencia mundial de la vida y no cementerio. Colombia puede ser potencia mundial de la agricultura y no masacre. Colombia puede ser potencia mundial de la ciencia y no genocidio, no fosa común. Colombia puede ser, esa es la esencia de esta campaña. Colombia puede ser y su pueblo puede ser y su juventud puede ser lo que se le dé la gana en los campos de la ciencia, en los campos del arte, en los campos de la agricultura, en los campos de la industria. ¡Que viva el Ariario humano! ¡Que viva Granada humana! ¡Que viva el Meta humano! ¡Te quiero mucho, Meta! ¡Viva Colombia, potencia mundial de la vida! Me llamo Gustavo Petro y voy a ser su presidente. Gracias.